Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Cuando empiezas a meditar, sobre todo al cabo de unas 2 semanas o así, dices, esto es la hostia, ¿no? Porque de repente tienes una forma de disolver toda la tensión en tu cuerpo y encuentras una paz que a lo mejor no sentías desde que eras un niño. Y es increíble. Y entonces resulta muy chocante cuando llevas ya unos meses haciéndolo regularmente, pues de repente la meditación deja de ser súper placentera y puede llegar un momento en el que es precisamente lo contrario. Es decir, cuando la meditación es horrorosa, cuando te da casi miedo sentarte en el cojín. En ese momento hay mucha gente que decide dejar de meditar, pues porque piensan que deben estar haciendo algo mal, ¿no? O sea, yo antes meditaba y me sentía súper bien y ahora de repente es un infierno, o estoy perdiendo facultades, o estoy haciendo algo mal, o simplemente es que la meditación no funciona. Bueno, pues no es ninguna de esas cosas. De hecho, es perfectamente normal que la meditación se vuelva muy poco placentera a partir de un cierto momento. La buena noticia es que es una etapa pasajera, pero mucha gente se queda por el camino pues porque no sabe cómo lidiar con esa etapa. Entonces yo te voy a dar varias posibles soluciones a ese problema si es que estás pasando por ahí. Que conste que ninguna de ellas es perfecta, es decir, algunas soluciones funcionarán para cierta gente, otras para cierta otra. Depende un poco de las inclinaciones que tú tengas como persona. Pero espero que al menos una de las soluciones que te voy a dar pues te sea útil. Entonces, lo primero que quiero decir aquí es que cuando la gente empieza a dudar sobre la meditación porque empieza a ser poco placentera, eso se debe a una falta de comprensión de qué es la meditación. Y eso no es culpa tuya, eso bueno, es porque así es como venden la meditación, ¿no? Cuando lo ves en las pelis, en los tal, está el tío ahí meditando, en paz, ¿no? Tienen los pececitos, el jardín zen, no sé qué, ¿no? Y la idea es que la meditación es esa forma de llegar a la paz, con lo cual, si no estás llegando a la paz, pues es que estás haciendo algo mal. Pero resulta que eso simplemente es propaganda. Es decir, la meditación te puede llevar a estados muy placenteros, pero la meditación no tiene por qué hacer eso y de hecho, si la estás haciendo bien, no tendría que llevarte solo a estados placenteros. Porque la idea de la meditación es prestar atención a lo que pasa. Y lo que pasa, muy a menudo, es muy poco placentero. Y es ahí precisamente donde la meditación ayuda más. Es decir, hay que prestar atención a los estados desagradables. Es decir, que si tu meditación es muy desagradable y quieres saber si lo estás haciendo bien, es muy fácil. Pregúntate esto. Cuando se ponen las cosas feas, ¿sigo prestando atención o desvío mi atención? Y no te digo sigo prestando atención a la respiración. No, eso, la respiración es un poco como una muleta. Es algo que haces al principio, pero al cabo de un rato ya tienes que dejarlo ir, ¿no? Es como cuando vas en bici, las ruedecillas, cuando ya sabes, las ruedecillas fuera. Bueno, pues la respiración es un poco algo así, ¿no? Tú al principio te centras mucho en la respiración porque te ayuda a calmarte, te ayuda a concentrarte bien y tal. Cuando ya ruedas, pues ya no hace falta que estés concentrado en la respiración. Te puedes concentrar en lo que te dé la puñetera gana. Entonces, si empiezan a surgir emociones negativas, pensamientos negativos y tal, mi pregunta es, ¿prestas atención a lo que está pasando, a esos pensamientos negativos, a esas emociones negativas, a dónde están, a cómo cambian, a cómo se mueven? Bueno, pues si estás haciendo esto, lo estás haciendo bien. Y de hecho lo que te diría es que pronto, si prestas bien atención y procuras permanecer ecuánime, es decir, dejas que surjan las emociones sin juzgarlas, sin tratar de dejar de tenerlas, pues pronto empezarás a darte cuenta de ciertas cosas y llegará un momento en el que serás capaz de ver emociones negativas de la misma forma que ves la respiración, como algo que sucede y punto, de lo que no hay que huir y que no pasa absolutamente nada si está ahí. Así que esto es lo primero que te diría, que aunque tengas emociones negativas, aunque la meditación sea difícil, no pasa nada, no lo estás haciendo mal, sigue prestando atención a lo que pasa. Y
si sigues esta instrucción sencilla, pues no puedes ir mal. Ahora bien, hay gente que lo pasa muy mal. Es decir, hay gente que si presta atención a estas emociones negativas son tan fuertes que se te llevan la concentración por completo. Y a lo mejor puedes estar sentado y esas emociones son tan salvajes que llevas 5 minutos y no te has ni dado cuenta de que ya no estabas prestando atención a nada. Estabas perdido en tu maraña, ¿no? Pues de pensamientos, emociones y tal y cual. Entonces, si este es el caso, yo lo que te diría es que a lo mejor, en lugar de ir a lo salvaje y de prestar atención a todo esto, pues ayúdate un poquito con técnicas que te suavicen estas emociones, que te ayuden un poco a calmar, y luego cuando las emociones sean más manejables ya puedes intentarlo. Una de esas técnicas, como digo siempre, que parezca un disco rayado, es el meta. El meta es loving kindness, se dice como de amor y generosidad, y tú deseas cosas buenas a la gente, aunque no tenga ningún efecto que se las desees, y la idea es fomentar estados mentales pues cálidos y generosos. Y eso lo que te hace es que te ayuda muchísimo en tu concentración, porque al estar en este estado mental, cosas que en otro momento a lo mejor te hubieran parecido terribles, pues ahora se ven mucho más manejables. Entonces, a base de ir entrenando estas facultades, pues luego cuando surjan emociones negativas será mucho más fácil para ti lidiar con ellas. Entonces, esta es una posibilidad. Otra posibilidad es parar de hacer, por ejemplo, meditación con respiración y pasarte a visualizaciones. ¿Visualizaciones en qué sentido? Pues muy parecido a lo que estás haciendo hasta ahora, que es concentrarte en la respiración, pero en lugar de solo concentrarte en la respiración, te imaginas, por ejemplo, que cuando respiras, ese aire es como una luz blanca que te penetra por el cuerpo. Y esto, simplemente imaginarte esto y poner toda tu concentración en ello, esa luz blanca hace que sientas no solo paz, sino lo que se llama piti, que es como un sentimiento pues, de alegría, de euforia casi. Y entonces esa luz blanca, ¿no? Pues imaginas que está llena de piti, de ese sentimiento de euforia, entonces a medida que la echas baja un poco y cuando respiras vuelve y te imaginas que te va como entrando por todo el cuerpo, se va filtrando. Y eso, obviamente esto no está pasando, esto está totalmente en tu cabeza, pero da igual. La idea es que simplemente a base de imaginar tienes que tener mucha concentración, porque imaginar cuesta mucha concentración, con lo cual es lo mismo que si te concentrases en la respiración. Y luego el hecho de que imaginas que esto es piti que se filtra por tu cuerpo, hace que tu cuerpo de hecho sí se llene de piti, simplemente por su gestión. Y eso lo que hace es que entres en un estado mucho más placentero y mucho más relajado, y entonces desde ese estado sí que ya puedes lidiar con emociones o simplemente pues seguir meditando sobre la respiración. Y ya cuando te sientas más equipado porque ya tienes más experiencia o porque ya tienes más concentración, pues ya puedes ponerte a lidiar con emociones negativas. Lo que es importante que entiendas es que elijas lo que elijas hacer. No hay malas elecciones. Realmente todos los caminos llevan a Roma. Si vas directamente a fijarse en las emociones, es lo que se llama dry insight o clarividencia en seco, que le llamo yo, y eso es simplemente, bueno, es una forma muy rápida, digamos, de llegar a la iluminación, pero está llena de baches y puede ser muy poco placentera. Si lo haces por el otro lado, que es tratando de primero alimentar estos estados más placenteros, más suaves, a lo mejor tardas un poco más, pero es que no hay ninguna prisa y lo vas a pasar mucho mejor. Y luego cuando lleguen esos estados emocionales pues tan desagradables, pues será mucho más fácil lidiar con ellos. Lo que tienes que entender sobre todo es que pasarlo mal en meditación no es señal de hacer nada mal, es simplemente señal de que estás mejorando, de que vas por el camino adecuado. A medida que meditas más, pues van surgiendo cosas, o a lo mejor simplemente hay cosas que ya estaban allá, pero que tu concentración no era suficientemente potente para verlas, y ahora tú ya eres capaz de ver un montón de cosas que estaban escondidas. Y eso es una buena noticia, es que simplemente tienes más resolución. Lo que pasa es que a veces la resolución pues revela cosas que no son nada agradables. Pero yo te diría que no tengas miedo,
que todas estas cosas no son más que imágenes, pensamientos y emociones, y que todas ellas simplemente se disuelven a la que prestas suficiente atención a ellas. Como siempre, si tienes una pregunta, pues me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.